Buenas noches. Buenas noches, estimados colegas presentes en esta reunión. Bien. Bien, colegas, buenas noches. Bienvenidos al sexto webinar que está organizando MS Formación y Consultoría Integral. Quien les saluda, Maribel Sánchez Vargas. Ya ustedes, creo, la mayoría me conoce. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, que es el doctor Carlos Ángeles Raqui. Buenas noches, Araceli. Buenas noches, Consuelo. El tema de hoy es muy interesante en realidad porque nos va a permitir conocer un poco más sobre un procedimiento en el cual pues requieren tanto docentes como directivos, ¿no? Sobre todo los directivos también, para saber cuáles son los procedimientos a realizar, sobre todo en este periodo de emergencia sanitaria, ¿no? Que se ha producido por el COVID-19. ¿Sí? Bien. Entonces, el día de hoy estamos nosotros, nos convoca en esta noche este tema tan importante que es la actividad o los procedimientos disciplinarios docentes en tiempos de COVID. Lo que va a hacer el doctor es un breve análisis de los precedentes vinculantes del Tribunal Servir. ¿Quién nos acompaña el día de hoy? El doctor Carlos Ángeles Raqui, abogado, especialista en Derecho Administrativo, con mucha experiencia en el sector de educación. Él ha trabajado apoyando también en alguna dirección del Ministerio de Educación, en la UGEL, tiene una maestría en Derecho Administrativo, tiene esta experiencia también con respecto a todo lo que es potestad disciplinaria en el sector de educación. Entonces, voy a darle pase sin más al doctor Carlos Ángeles. Buenas noches, ¿me escucha? Buenas noches a todos los presentes, a todos los participantes. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por su concurrencia. En efecto, el día de hoy nos va a tocar desarrollar el tema relacionado con la actividad disciplinaria que ejerce, en este caso, que se ejerce en el sector de educación. El tema en realidad es muy amplio. Espero dar algunas indicaciones básicas sobre las cuales se produzcan de repente un intercambio de casuística que cada uno de ustedes pueda formular en su oportunidad. Si pudiéramos empezar a pasar las láminas, licenciada. Muy bien. Tenemos en primer término que centrarnos y entrar a definir de dónde proviene la potestad sancionadora del Estado. ¿Cuál es el poder que tiene el Estado para poder sancionar en un proceso disciplinario a los docentes, por un lado, a los administrativos, por otro lado, que es el tema que más recurrente se manifiesta en el sector de educación? ¿De dónde proviene la potestad sancionadora del Estado? El Estado tiene diferentes potestades o distintas potestades administrativas. Una de ellas es precisamente la potestad sancionadora, el denominado jus puniendi en el derecho romano, que es en realidad la vertiente esencial de nuestro derecho latino. Esta potestad es la que le faculta para sancionar a las personas, a los individuos que cometan las infracciones establecidas en un determinado ordenamiento jurídico. En nuestro caso, en el derecho administrativo, se tiene como fuente para los docentes la ley de reforma magisterial, y en el caso de los administrativos, la respectiva regulación que ha emitido la ley Servir. Decimos que la potestad sancionadora tiene una potestad sancionadora correctiva,
y también una potestad sancionadora disciplinaria. En el primer caso, o por medio del primer caso de la potestad correctiva, el Estado se permite ejercer control sobre todas las personas en general y sancionarlo por la comisión de infracciones administrativas. En cambio, por la potestad sancionadora disciplinaria, el Estado tiene la potestad de ejercer control sobre sus servidores, sobre los funcionarios públicos. Y también tiene la potestad, por supuesto, de sancionarlos por la comisión de faltas disciplinarias que hayan cometido en el ejercicio de su función. La próxima lámina, por favor. Es importante lo anterior para poder entender cuál es la capacidad, cuál es el poder que tiene el Estado a través de sus órganos disciplinarios de ejercer precisamente y de llevar a cabo un proceso administrativo disciplinario que finalmente confronte un hecho infractor contra una situación tipificada como tal en el ordenamiento legal. ¿Cuáles son los principios del régimen disciplinario? Ustedes pueden ver, no sé, estoy agrandando la imagen porque al parecer no se distingue muy bien. El primer principio del régimen disciplinario es el principio de legalidad. Bien, ok. Bien, por el principio de legalidad, por supuesto dentro del ámbito del régimen disciplinario, se pueden mencionar algunas reglas. La primera de ellas es que solo por norma con rango de ley es posible otorgar competencia a una autoridad para procesar a los profesores, a los docentes por la comisión de una falta de disciplina. También el principio de legalidad está comprendido en la aplicación de las sanciones previstas por la norma. Si no hay sanción prevista por la norma, no es aplicable el principio de legalidad y por tanto no se puede llevar a cabo un proceso disciplinario. Por el principio del debido procedimiento, que todos invocamos continuamente en los procesos disciplinarios, es necesario mencionar algunos derechos que van de la mano con el principio. El primero es el derecho a la defensa. Ninguna autoridad en ninguna etapa del proceso disciplinario puede impedir el ejercicio del derecho a la defensa. Tampoco puede impedir el derecho a exponer sus argumentos, a exponer sus razones, a elaborar sus defensas técnicas, personales, antes de la emisión, por supuesto, de la resolución final que da origen con la que culmina un proceso disciplinario. Tampoco, dentro del principio del debido procedimiento, tampoco se le puede restringir su derecho a ofrecer y producir pruebas. Es decir, no solamente se le permite presentar pruebas por su parte, sino también exigir a la autoridad educativa la actuación de medios probatorios ofrecidos, o en todo caso, que la propia entidad presente las pruebas con las cuales se está reafirmando su cargo imputativo. Otro de los derechos comprendidos dentro del principio del debido procedimiento es el derecho a ser debidamente notificado de todas las resoluciones que se emitan durante la tramitación del procedimiento administrativo disciplinario. También tenemos el derecho claro de tener acceso al expediente, y ese derecho está ligado precisamente al derecho de conocer cuáles son todas las etapas que se están desarrollando dentro del procedimiento, cuáles son los documentos que forman parte del expediente, e incluso a solicitar copias en cualquier momento del mismo expediente.
En cuanto al principio de impulso de oficio, estamos indicando, o se debe indicar, que el propio instructor, en este caso el órgano instructor, ya sea la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para Docentes, o ya sea el abogado que forma parte de esta comisión que está en las investigaciones previas, debe de impulsar de oficio el proceso y con ello practicar todas las actuaciones que sean necesarias con el objeto de llegar a la verdad material, ¿no? Eso es necesario para que precisamente el procedimiento no se detenga ni exceda los plazos establecidos por ley. El siguiente principio, por favor. Ok. El principio de razonabilidad no es otro que el balance que se debe hacer durante la instrucción del procedimiento entre la gravedad del daño que se ha ocasionado y el bien jurídico protegido. Indica un análisis muy cuidadoso de todos los efectos, de todos los perjuicios que se han causado, incluso a los intereses públicos, ¿no? Que cuando más grande sea la afectación a los intereses públicos, evidentemente la proporción aumenta en cuanto a la sanción que se va a imponer. También es otro punto a tomar en cuenta dentro del principio de la razonabilidad, la repetición o la continuidad de la comisión de la infracción. Es decir, una reiterada infracción sobre el mismo hecho, por ejemplo, implica un razonable aumento de la sanción a imponer. El principio de tipicidad no es otra cosa que lo siguiente. Expresamente tipificada en norma con rango de ley, se puede imputar un hecho infractor. Eso significa que la descripción de la conducta infractora tiene que estar certeramente descrita. No se puede, a partir de un hecho infractor o de una conducta tipificada, hacer una interpretación por analogía o hacer una interpretación extensiva. Solo se sanciona una conducta infractora por aquello que esté debidamente expresado por escrito, desde luego, en una norma con rango de ley. También vemos a continuación el principio de irretroactividad. ¿Lo tiene, licenciada? Bien, está clarísimo que por el principio de irretroactividad solamente se pueden aplicar sanciones cuando hayan entrado en vigencia con anterioridad al momento de su calificación. ¿Ya? Si existe alguna modificación normativa, esta solamente será aplicable si, desde luego, es beneficiosa para el administrado. Una aplicación benigna, en todo caso, de la norma. Para hacer rápidamente un recuento, creo que más nos interesaría ir a la casuística que puedan sugerir los presentes aquí. El principio de culpabilidad. El siguiente, por favor. El principio de concurso de infracciones o faltas. El principio de causalidad. Y el principio de presunción de licitud. ¿Hay alguno más, licenciada? Disculpe. Muy bien. Vamos entonces con el principio señalado para la presunción de licitud. Es también conocido como el principio de presunción de inocencia, ¿verdad? Durante el desarrollo del proceso disciplinario, siempre se presume la inocencia del docente que está procesado.
siempre se presume que ha obrado conforme a sus deberes. Es el proceso en sí, y es en todo caso la comisión que está haciendo la investigación quien debe quebrar esa presunción. Y debe generar, desde luego, certeza que se ha producido una infracción debidamente tipificada para llegar a la conclusión de que se ha cometido una falta. Mientras eso no sea posible o no se haya demostrado ampliamente, se presume que el docente procesado ha obrado conforme a norma. Ese es el punto de partida. El siguiente es el principio del non bis in idem. En realidad viene a traducirse desde el latín como no dos veces sobre lo mismo. Es decir, si ya ha sido procesado y sancionado una persona por un determinado hecho infractor perfectamente identificado, no se le puede reabrir un proceso por los mismos hechos. Para esto quisiera que tengan en cuenta lo siguiente. No todo proceso repetitivo o no toda acción repetitiva pueda considerarse dentro de este precepto del non bis in idem. Tiene necesariamente que contar con tres requisitos, con tres elementos. El primero, que sea la misma persona que sea autora de estos hechos infractores. Luego, que la incriminación que se esté haciendo nuevamente en un nuevo proceso sea la misma conducta por la cual ha sido sancionada. Y finalmente, tiene que haber también una misma imputación, una misma tipificación de la falta. Estos tres elementos son indispensables, son necesarios para que se pueda considerar el principio del non bis in idem. Bien. Bien, la sanción disciplinaria no es más que el pronunciamiento que corresponde a una falta después de un proceso. Esta sanción, como hemos estado explicando anteriormente, debe responder a un hecho ilícito tipificado expresamente como falta disciplinaria. De ahí que hemos hablado del principio de tipicidad, ¿no? También la sanción debe estar en proporción con la falta cometida. Eso va de la mano con el principio de proporcionalidad. Y finalmente, a continuación, digamos, la sanción, cuando así lo exija la ley, debe provenir de un proceso disciplinario. Ahí está el principio del debido procedimiento. El procesado ha ejercido su derecho a la defensa o estuvo en la posibilidad de hacerlo. Esa es también una aplicación del principio del debido procedimiento del que hemos estado hablando. Y finalmente, el Estado solamente puede aplicar las sanciones previstas y responde al principio de legalidad. Tenemos clases de sanciones disciplinarias. Muy bien. Tenemos entonces que la Ley de Reforma Magisterial regula las siguientes sanciones disciplinarias. La primera es la amonestación escrita, ¿no? Es, digamos, la sanción más benigna, la menos gravosa, ¿no? Pero también puede producirse de manera verbal, ¿no? Ambas amonestaciones son una sanción, una puede ser escrita y la otra puede ser verbal. Generalmente se hace en casos muy leves o leves y corresponde ser
ejecutada o dictada o emitida, en todo caso, o pronunciada por el director de la institución educativa. Si es escrita, será a través de una resolución emitida y notificada al docente en su oportunidad. También, en el caso de la amonestación verbal, es posible registrarla en el libro de actas de la institución educativa para que quede una constancia del hecho. La siguiente sanción disciplinaria viene a ser la suspensión en el cargo. Habíamos dicho que la amonestación en sus dos vertientes, escrita y verbal, estaba a cargo del director de la institución educativa como primera instancia de gestión. Y la suspensión del cargo, en el cargo, también está a cargo o corresponde ser ejecutada por el director de la institución educativa. Es de muy poco empleo. En la mayoría de los casos, los directores remiten la información a la UGEL y muy pocos son los que efectúan una sanción de suspensión en el cargo. ¿Ya? Consiste, desde luego, en el impedimento de laborar en los días que dure la sanción y, consiguientemente, la imposibilidad, evidentemente, de recibir una remuneración. Pero la diferencia está, o mejor dicho, el detalle está en que el plazo que puede imponerse una suspensión en el cargo a cargo del director, precisamente, es de 1 a 30 días. A partir del día 31 ya no es competencia ni es potestad del director sancionar. Esa sanción corresponde a la instancia superior a través de la Comisión de Procesos Administrativos Sancionadores. En este caso, la SUGEL. Tenemos también el cese temporal. Ese sí va de 31 días a 12 meses sin goce de remuneraciones. Pero, a diferencia de la amonestación y de la suspensión, para aplicar el cese temporal es imprescindible que se someta a un proceso disciplinario al profesor para que pueda ejercer su derecho de defensa. Eso nos podría traer a colación lo siguiente, es decir, en la suspensión del cargo y en la amonestación escrita, entonces no podría ejercer su derecho a la defensa, también podría hacerlo. Pero, digamos, en el caso del cese temporal y por estar a cargo de una comisión, el proceso es mucho más amplio, dada la gravedad de la falta que se va a sancionar. Eso significa que, en primer término, como vamos a ver más adelante, hay una investigación previa, luego una imputación de cargos a través de un pliego interrogatorio, la resolución de inicio del proceso administrativo sancionador o disciplinario, y finalmente culmina en una sanción. Tenemos finalmente la más grave de todas las sanciones, que es la sanción de destitución. Consiste, pues, en el retiro de la carrera pública magisterial y se lleva a cabo, se hace efectiva a través de un acto resolutivo. Una resolución emitida por el titular de la instancia de gestión educativa descentralizada, en este caso el UGEL, previo proceso administrativo disciplinario. Aquí, tanto como habíamos explicado, tanto aquí como en el caso del cese temporal, es imprescindible que se someta al profesor o al docente a un proceso disciplinario con todas las garantías que permitan ejercer su derecho a la defensa. La siguiente lámina, por favor. Las características son las que ustedes están leyendo. La primera, se requiere de la existencia de una imputación.
Claro, para que se inicie un proceso disciplinario contra un docente, se requiere que exista contra este docente precisamente una imputación, una acusación, una imputación detallada claramente, indicando cuál es la norma infringida. En realidad no es otra cosa que el cuestionamiento de la conducta funcional del docente, ¿no? Y por consiguiente se le atribuye una conducta irregular, ¿no? Que no es otra cosa que una falta disciplinaria. Otra característica del proceso disciplinario es que la existencia de averiguaciones previas en un proceso investigatorio. Antes de la apertura de un proceso administrativo disciplinario, es necesario que se practiquen actuaciones de investigación preliminares. Por eso es que en la mayoría de los casos, antes de que se reciba la resolución que da inicio al proceso administrativo disciplinario y la consiguiente imputación de cargos, siempre llega un oficio de parte de la comisión indicando que se esclarezcan algunos puntos de la denuncia que ha dado origen a ese procedimiento administrativo. En este punto, y adelantándome un poco a lo que vamos a tratar más adelante, es necesario que desde el inicio, desde el primer contacto que se tenga con la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios, se exija, se pida una copia de todos los actuados. En líneas generales, eso no constituye otra cosa que el derecho a la defensa. Luego tenemos como otra característica que dice acá que el proceso disciplinario deba ser instaurado a través de una resolución motivada. Estando ya dentro del proceso, lo primero que se hace es emitir una resolución con las consideraciones que hayan surgido después de las actividades previas de investigación de las que estábamos hablando, cuando ya tenga por lo menos cierto grado de certeza o cierto grado de sospecha de que se ha cometido algún tipo de infracción. Esa resolución siempre va firmada por el titular de la unidad de gestión educativa local y tiene que estar debidamente motivada. ¿Qué significa motivada? Que esté en orden todas las imputaciones que se hacen, la tipificación que se le atribuye y todas las acciones que se han hecho previamente para poder llegar a esa conclusión. Otra característica es que esa resolución de apertura del proceso disciplinario es inimpugnable. No se puede impugnar la apertura de un proceso administrativo disciplinario. La resolución que ordena iniciar el proceso disciplinario debe sustentarse en la opinión de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes. En efecto, la resolución debe contener un informe en la que, como hemos dicho anteriormente, la comisión haya podido determinar o detectar algunos indicios de una presunta responsabilidad. Finalmente, el proceso es escrito y es sumario. Obviamente, todas las actuaciones que se llevan a cabo son y quedan registradas en soporte físico, en papel, ¿verdad? Es sumario porque el tiempo que emplea, al menos eso lo dice el reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, el artículo 97, dice que el proceso disciplinario es de 45 días hábiles improrrogables, ¿ya? Pero entonces aquí viene la duda, y si ha demorado más de 45 días hábiles, ¿qué es lo que sucede? Podemos invocar la caducidad, podemos decir que ya el proceso está viciado porque ha excedido el plazo fijado por ley o por norma. Eso no sucede.
no sucede porque lo único que genera es responsabilidad en la comisión, mas no vicia ni deja de lado la validez del proceso que se ha llevado a cabo. Sí, si seguimos en características, faltó mencionar que la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes, la famosa CPP-ADD, tiene la obligación de emitir un informe final. Previo a la resolución de sanción, indispensablemente tiene que haber un informe final, y eso debe formar parte del sustento con el que se emita esa resolución directoral. Continuamos, por favor. Bien, acá tenemos las etapas del proceso disciplinario. Es la denuncia con la que se inicia la primera etapa y continúa con la investigación previa, como les había indicado. ¿Qué es una denuncia? Bueno, es una queja, es una comunicación que un usuario, otro docente, el director o cualquier ciudadano que tenga motivos para formular una denuncia. Es decir, la denuncia comunica una presunta falta disciplinaria cometida por el docente. En el caso de la queja, puede referirse a una omisión, a una demora, a una negligencia, pero igualmente está contenido dentro de una denuncia. Desde luego, como habíamos dicho, que la denuncia da origen a una investigación previa, ¿no? La investigación previa son todos aquellos actos que se toman o que se llevan a cabo para, de primera instancia, en primer término, ver si la denuncia tiene asidero legal, esto es, si la denuncia está debidamente sustentada en pruebas y si está tipificada la presunta falta que se imputa. De lo contrario, en la propia investigación previa se puede dejar o desestimar la denuncia que se ha presentado. La segunda etapa sucede cuando la denuncia se ha producido y en la etapa de investigación previa no se ha llegado, o se ha llegado, mejor dicho, a una convicción de que existen indicios de la posible producción de una data que tenga un contenido disciplinario. Eso se inicia o se formaliza con la resolución de instauración del proceso disciplinario. En la tercera etapa, hemos dicho, la resolución de instauración del proceso disciplinario. En la cuarta etapa tenemos lo siguiente, es ya propiamente la instrucción del procedimiento, es decir, ya todo el desarrollo del procedimiento. Y tiene, como hemos visto o como estamos viendo, 4 fases, vamos a decir así, ¿no? La primera es la notificación al procesado. Una vez que sea emitida la resolución de apertura del proceso disciplinario, esta tiene que ser notificada de procesado o procesado. Definitivamente, esto es un primer porque los defectos se producen o de algunas nulidades posteriores. Después viene el descargo del procesado, ¿no? El profesor, una vez que ha sido notificado con el pliego de cargos, tiene derecho a formular su descargo respectivo y para ello dispone de un plazo de 5 días hábiles que se computa desde luego a partir del día siguiente de la notificación de la resolución de apertura. Y bueno, excepcionalmente, cuando exista alguna causa justificada, ¿no? o a petición del interesado, que pueda sustentar realmente la imposibilidad de contestar en 5 días, puede solicitar la prórroga por otros 5 días hábiles más. Tenemos también dentro del proceso algo que está relacionado con el derecho al debido procedimiento y concretamente el derecho a la defensa.
El informe oral del procesado es un derecho por el cual la persona que está comprendida dentro de un procedimiento disciplinario puede solicitar por escrito que se realice un informe oral a su cargo o que lo haga a través de su abogado. ¿De acuerdo? Eso tiene que ser presentado, obviamente, durante la etapa instructiva. Después, incluso de la presentación de la respuesta de los cargos imputados, incluso después de ello, se puede pedir además, como un medio de defensa, un informe oral. La otra etapa ya tiene que ver propiamente con el trabajo de la comisión, ¿no? La comisión puede desarrollar diferentes actividades relacionadas con la investigación propia. Puede pedir informes a las otras áreas, que les sirva para corroborar hechos. Puede recibir manifestaciones de testigos en forma verbal o escrita, de testigos o de personal que tenga relación directa con los hechos que se imputan. Y finalmente, después de todas estas actividades que forman parte de la investigación a cargo de la comisión, se reúne la Comisión de Procesos Administrativos en pleno para evaluar y debatir las pruebas que se han presentado. Y que después de esta reunión que les indico, la reunión en pleno del comité de la Comisión de Procesos Administrativos, se pone un informe final. Ese informe final es el que sustenta, como he dicho, ¿qué es lo que debe contener un informe final necesariamente? Primero, toda la cronología ordenada del proceso, los hechos cronológicamente ordenados, los fundamentos de hecho, los fundamentos de derecho, el pronunciamiento sobre las pruebas que se han presentado o que se han producido y finalmente las conclusiones y las recomendaciones. Eso es lo que debe contener un informe final de la comisión. En la quinta etapa se ve la determinación de la sanción y la emisión de la resolución. Esto está a cargo, después del informe final presentado por la Comisión de Procesos Administrativos, la dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local se encarga de determinar dos situaciones. Puede incluso estar en contra de la recomendación final de la comisión y puede emitir una resolución en contrasentido de lo que se ha pronunciado la comisión. Es potestad de la dirección hacer eso. Bueno, casi nunca sucede, pero en la norma está la posibilidad de que se oponga y modifique la sanción. Bien. Habiendo hecho ya un esquema muy apretado de lo que es el proceso disciplinario, entramos, creo, a la parte sustantiva de esta reunión. ¿Cuáles son sus inquietudes al respecto? ¿Cuáles son, digamos, las situaciones que a ustedes les involucran en este momento? Digamos, guardan relación con situaciones que están viviendo. ¿Y cuál es, digamos, en estos momentos en el que nos encontramos atravesando una emergencia sanitaria a nivel nacional, cuál es la vigencia o cuál es el procedimiento que se está siguiendo actualmente? Hay una pregunta que está formulándose acá. A ver. La prestación laboral necesaria para adoptar medidas disciplinarias a los docentes se detiene por la emergencia declarada por el COVID-19. Sí, doctor. La pregunta va dirigida a si por esta coyuntura, esta emergencia sanitaria originada por el COVID-19, digamos, los procesos, o sea, el personal que labora en las comisiones para ver lo de
los procedimientos disciplinarios se detuvieron en algún momento, están laborando actualmente. ¿Cómo es ese proceso? Ya, ok. Fíjense ustedes, en estos momentos, las instituciones, o mejor dicho, las unidades de gestión educativa local de donde dependen, obviamente las comisiones de procesos administrativos disciplinarios, están ya reincorporadas, en algunos casos físicamente, pero en la mayoría de los casos, como es obvio, y en cumplimiento de las medidas sanitarias de prevención, por supuesto, y para evitar la propagación del virus, están haciendo trabajos remotos. Y al hacer trabajo remoto, están continuando con sus labores, se entiende, en la medida de lo posible, con las labores que tienen ya iniciadas. Son muy pocos los casos que se están tramitando como nuevos y que se hayan producido durante esta pandemia. Ahora bien, hay que tener en cuenta que los procesos administrativos disciplinarios tienen una serie de diligencias muy variadas. Acabamos de mencionar, por ejemplo, que se tiene que recabar las declaraciones de las personas que han estado involucradas como testigos, también de aquellas personas que tengan algún tipo de relación con los hechos denunciados, y esas acciones requieren, entre otras cosas, la comunicación electrónica. El gran problema a estas alturas lo constituye precisamente la obligación de notificar a las personas para que se apersonen al proceso. No todas tienen correo electrónico y no de todas se conocen cuáles son los correos electrónicos. Eso desde ya está significando, en forma general, no estoy hablando de ninguna comisión especial, sino en forma general constituye una situación que, digamos, va en contra de la dinámica que debe tener un proceso administrativo disciplinario, que lo convierte, desde luego, en un factor en contra. Ahora, permítanme explicarles también que desde el 16 de marzo hasta el 10 de junio del presente año se han suspendido todos los plazos administrativos. ¿De acuerdo? La PCM ha indicado que todos los plazos administrativos quedan suspendidos por ese periodo. Y desde luego, desde el 11 de junio hasta en adelante, hasta el día de hoy, los plazos ya han recobrado su vigencia. Muy bien, doctor. Aquí hay una pregunta, más bien invito ahora a los participantes, por favor, quien nos acompaña en el día de hoy, doctor, son docentes, directivos de diferentes regiones del país, como Arequipa, Cusco, Tacna, Huancavelica, Huánuco, por ahí a lo mejor me olvido de alguna región, me hacen acordar, pero los invito entonces a que puedan ir realizando sus consultas o preguntas referentes al tema. Aquí hay una que nos está realizando la profesora Consuelo Lovera. Maestra Consuelo, por favor, ¿podría usted hacerle la pregunta al doctor Ángeles? Profesora Consuelo. Buenas noches colegas, buenas noches señor ponente. Quería yo saber si en estos momentos que nos encontramos trabajando, comúnmente, ¿qué sanciones se pueden presentar en el trabajo remoto que nos encontramos trabajando? Muy bien, buenas noches. Buenas Quisiera noches. que quede en claro que el trabajo remoto es una modalidad de trabajo. No suspende las obligaciones y deberes, ni tampoco los derechos de los docentes. En este entendido, si usted me pregunta por alguna sanción que se pueda aplicar, esta de hecho va a sobrevenir si es que se incumplen algunos de los deberes de los cuales están obligados todos los docentes. Por ejemplo, si ustedes tienen, imagino, una programación curricular, deben tener también seguramente algunas sesiones de aprendizaje o algún plan
en el cual puedan cumplir con las estrategias establecidas en Aprendo en Casa. Si algún docente no cumple o incumple, digamos, con estas indicaciones, no presenta los informes o no asiste a sus reuniones virtuales que tiene con los estudiantes, obviamente estaría infringiendo uno de los deberes establecidos en la ley de reforma magisterial. Repito, la situación especial en la que nos encontramos no significa una suspensión de los deberes. Estamos en una modalidad de trabajo virtual, sin embargo, todos los deberes y obligaciones siguen conservándose, adaptados, desde luego, a la situación especial en la que estamos atravesando. Bien, doctor, ahora le damos pase, muchas gracias por su respuesta, al maestro Armando Porta. Por favor, maestro, también nos indica de qué región es Armando Porta. Maestra, con el saludo de la noche, muy buenas tardes, muy buenas noches, disculpe. De la región Huancavelica, quería hacer una pregunta. ¿Qué sucede si el docente notificado no se presenta o busca las evasivas para no ser encontrado, ¿no? en su institución, o no le llegue la notificación por la sanción que se les quiere dar? A ver, vamos a situarnos en el contexto del inicio del procedimiento administrativo disciplinario. Como hemos indicado, el docente es notificado en su centro laboral, que en este caso es la institución educativa, o en su domicilio. En el centro laboral, quien debe de diligenciar, digamos, la entrega de la notificación es el director a cargo. Y obviamente, si el docente está asistiendo normalmente a la institución educativa, no hay ningún problema para que sea notificado. En caso sucediera de que el docente evade la convocatoria que le hace el director para entregar el documento, o se niega a firmar, o se niega a recibir, de todo esto tendrá que dejar constancia el director para informar a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios. La otra posibilidad es que sea notificado en su domicilio, y como todos sabemos, si en una primera oportunidad no es hallado o no se le encuentra, la segunda se ingresa por debajo de la puerta y se deja constancia de ello y se da por notificado debidamente el docente. Muy bien, doctor, muchas gracias. Ahora pasamos a hay dos consultas de la maestra Gilda Vallejos. Luego continúa el profesor Wilder Alfredo Velasco. Por favor. Primero la maestra y luego el maestro Wilmer. Buenas noches. Mi consulta es la siguiente. En este contexto de emergencia sanitaria, los procesos que están pendientes, como usted dijo, se inicia a partir del 11 de junio. Aquellos que debieron ser resueltos a inicios de 2020, ¿cómo saber cuál es el resultado, en qué proceso está cuando ya la comisión debió haber resuelto? ¿Hay modo de consultar remotamente? ¿La UGER ha abierto algún canal para que se pueda saber, o simplemente corresponde esperar el resultado de la comisión? Esa es una pregunta. Y la segunda, una vez que la comisión emite un resultado final, un informe final, y la dirección saque una resolución, la persona a quien le han aperturado el proceso puede solicitar copia de ese informe final de no estar de acuerdo con lo resuelto. Sí, a ver, la primera parte de su pregunta está relacionada con el tiempo que se está tomando la comisión para que le notifiquen a usted el resultado. No sé en qué etapa se encuentre, pero cualquiera que sea la etapa siempre culmina con una notificación. Hemos explicado la complejidad o el problema complejo que significa a estas alturas manejar un proceso administrativo disciplinario cuando es voluminoso o hay actuaciones pendientes por hacer, porque eso implicaría asistir al lugar donde se está haciendo el proceso, precisamente no sé, en el local del UGEL, de la ADRE,
en el caso de provincias, para poder continuar con el procedimiento. Y como todos sabemos, nuestro trabajo es estrictamente remoto por cuestiones sanitarias. En ese sentido, el tiempo que se está alargando tiene en cierta manera una causa justificada y va a culminar en el momento que usted sea notificada. Esperamos que esta situación cambie, esperamos que haya asistencia parcial y comprendiendo siempre las limitaciones que nos está originando una situación como la que estamos atravesando. En la segunda hipótesis que ha planteado acerca de que si usted puede pedir una copia del informe final luego de haber recibido una resolución, por supuesto, puede pedir una copia del informe final después que haya recibido la resolución, porque es su derecho a acceder al expediente como hemos manifestado en el momento que usted lo crea conveniente. No obstante, debo manifestar que el informe final siempre va reflejado, siempre, por lo menos lo más sustantivo del informe final, siempre está transcrito en la resolución de sanción. Sin embargo, otra vez digo que si quisiera contar con el informe final en su integridad, lo puede solicitar, en este caso, a la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios que lo tenga. Bien, doctor, muchas gracias. Ahora el maestro Wilmer, por favor. Wilmer Velasco, ¿de qué región? Buenas noches. Región Arequipa, provincia de Camaná. Bueno, ya doctor, yo que ya clarificó, ¿no? La consulta ya al respecto, ¿no? Que bien cierto, por la pandemia se habían suspendido los procesos y ahora ya los han vuelto a retomar. Pero en el caso de nuestra provincia, todavía seguimos con suspensión, a excepción de la provincia de Arequipa mismo, ¿no? Ciudad. Y eso también implica que muchos miembros de la comisión no se pueden juntarse, porque hay casos muy complejos, ¿no? Donde requieren revisar los expedientes, porque eso no va a ser de manera virtual. Hay expedientes pues, de 300, 200 hojas, ¿no? Que virtualmente a veces es como dice, no es como en presencial, que tienes que revisarlo, ¿no? Eso no implica suspensión mientras tanto, o sí tiene que darse el trámite, porque bien es cierto también, pasan los meses y se van a acoger de repente a que la comisión no está haciendo nada, ¿no? A ver, habíamos indicado que si bien es cierto existe un plazo de 45 días hábiles para poder llevar a cabo, concluir un proceso disciplinario, en la práctica es prácticamente imposible. Sabemos, como usted ha mencionado, que hay casos complejos, hay casos en los que se requieren actuaciones de muy diversa índole y la concurrencia de personas, la concurrencia de autoridades incluso también, y el estudio, en algunos casos, de documentos que no están dentro del expediente y que hay que solicitarlos. Todo eso es una actividad investigadora que realiza la Comisión de Procesos Disciplinarios y que lleva un tiempo. Sumado a eso, hemos tenido este aislamiento social que nos tiene paralizados desde el mes de marzo. En tal contexto, es perfectamente justificable que se esté excediendo los plazos, que se esté llevando a cabo una situación, digamos, demora en la atención, pero, como vuelvo a repetir, tiene una causa que es preciso entender. Ahora, había mencionado que desde el 16 de marzo hasta el 10 de junio se habían suspendido todos los plazos administrativos en general, incluyendo desde luego todos los plazos que tienen que ver con los procesos administrativos disciplinarios. Entonces, quitando ese lapso de tiempo o ese lapso que se ha considerado para que se detenga el transcurso de los plazos administrativos, seguramente que la propia comisión va a tener que trabajar muy delicadamente, muy exhaustivamente, para que el proceso disciplinario no prescriba. Bien, muy bien, doctor.
Ángeles, gracias por su respuesta. Había una consulta del profesor Emerson, no sé si la desea realizar personalmente. Maestro Emerson, ¿puede? Sí, buenas noches. Bueno, saludar la ponencia de doctor Carlos y la consulta es el siguiente. ¿Qué pasa cuando se observa que la comisión, ¿no? En este caso está mal conformada, ¿no? La comisión de sanción en este caso. ¿Y cuál sería el procedimiento que debería tomar el docente y cuál sería el efecto posterior para la comisión? Hablando en líneas generales, en la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios está reconocida por una resolución directoral. Sería muy difícil de que tenga un error tan grave como el que usted me está manifestando. No obstante, tendríamos que ver el caso concreto, en que usted puede basar su afirmación de que se encuentra mal constituida. ¿Podría decirnos? Se da, bueno, doctor, se da el caso de veces en la conformación, ¿no? De los integrantes de la comisión. Actúan, bueno, el administrador no se da cuenta en esto y actúan esta comisión, ¿no? Con una comisión o unos integrantes que tal vez no le corresponde, ¿no? Dentro del marco legal. Entonces actúan y al final sancionan y bueno, el administrado se da con la sorpresa de que la comisión estaba mal conformada. Entonces, ¿qué acciones podría tomar el administrado, el docente? Y a la vez, ¿cuál sería también la sanción a futuro, ¿no? De la comisión? Bueno, abordando el principio de legalidad y del debido procedimiento, tenemos que manifestar que todos los actos que son practicados, emitidos, o en este caso resueltos por una comisión que en su origen ha sido mal constituida, serían absolutamente nulos, ¿no? Por eso es que me llama la atención, o me llamaría mucho la atención en todo caso, que no estén presentes las personas que debieran estar, entendiendo que la Comisión de Procesos Administrativos Sancionadores, la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes está constituida, como les expliqué, mediante resolución directoral de la UGEL o de la ADRE. Cada uno de ellos tiene su propio órgano jurídico, pero de manera general le puedo decir que está conformada por 3 miembros titulares y 3 miembros alternos, ¿no? En este caso, quien lo preside es un representante de la UGEL. El presidente de la comisión es una persona directamente designada para el caso por la propia UGEL. El secretario técnico es también un personal del área de recursos humanos del UGEL, y el tercer integrante de esa comisión vendría a ser un miembro de los docentes nombrados de la jurisdicción a la que pertenece la Comisión de Procesos Administrativos Sancionadores. Si hablamos de un UGEL, un profesor elegido por voto secreto a través de un proceso electoral, y que pertenezca desde luego a esta UGEL. Si hablamos de una ADRE, tendrá que ser a nivel regional. Muy bien, doctor Ángeles. Ahora Gracias. el profesor. Sí, maestra María, buenas noches. El profesor Edgar Valencia Yantoy, de UGEL Huancavelica, de la UGEL de Huaytará, de la ADRE Huancavelica. Edgar Valencia. Buenas noches, maestro Edgar. Su consulta, por favor. Ya, gracias. Sí, doctor, como usted manifestaba sobre la conformación de este comité a nivel de la UGEL, y manifestaba usted uno de los integrantes, el representante de docentes. Ahí había una inquietud de mi parte. ¿Es el representante de docentes puede ser uno de parte del sindicato del SUTEP? Puede ser el secretario general o otro docente, porque ellos han sido designados, ¿no? Mediante un voto universal, ¿no? Porque el secretario general es designado por un voto universal de la provincia. Entonces, esa es mi consulta, porque en la UGEL, donde yo laboro, que era Huaytará, el director había conformado su comité y simplemente a dedo había consignado a un docente para poder sancionar
a docentes, fue por esta parte de disciplinario, ¿no? Entonces la agraviada estaba denunciando, ¿no?, la conformación de este comité. Entonces, ¿cuál es la forma, doctor Carlos, de poder designar a este representante de docentes? ¿Puede ser del sindicato? Esa es la pregunta, doctor. Bien, el elemento esencial para que un representante de docentes tenga su condición de tal ante la comisión es el voto secreto, pero en un proceso electoral instaurado para esta finalidad. No quiere decir que un profesor que ha sido elegido democráticamente para ser representante de los docentes a nivel sindical automáticamente haya sido elegido también para formar parte de la comisión. En este caso, vuelvo a repetir, el proceso electoral es exclusivo para la conformación o para que el docente represente en la conformación del comité de la Comisión de Procesos Administrativos Disciplinarios para Docentes. Eso es una condición esencial. Repito, siempre en el ánimo de poder entablar un diálogo con las autoridades, antes que denunciar, es preferible expresar nuestra posición, si es que ha habido un tipo de equivocación, de error, intencional o no, manifestar de que se está incumpliendo con la norma, incumpliendo con algo que está señalado y que debe de ser seguido obligatoriamente por todas las autoridades. Muy bien, doctor, muchas gracias. A ver, hay algunos problemitas con la conectividad. En estos momentos tenemos que tener paciencia, colegas, seguramente también les sucede a ustedes. En algunos momentos no se le ha escuchado al doctor, algunas partes, pero lo que en conclusión, si es que me escuchan todos, es de que el representante de docentes ante la Comisión de Procesos Administrativos tiene que ser elegido mediante voto secreto, ¿no? Es un proceso aparte, independiente, en el cual los docentes de la jurisdicción de la respectiva UGEL emite su voto para elegir a nuestro representante. El profesor Jesús Montalvo quería hacer también, por favor, si podría plantearle la pregunta al doctor. Jesús Montalvo, por favor. Presente, buenas noches, licenciada, buenas noches, doctor. Mi consulta es acerca del significado de acosamiento, acoso laboral o hostigamiento laboral. Últimamente, en esta época de pandemia, yo soy directivo de una escuela de acá de Lima. Cuando trato de monitorear a los profesores, cuando los llamo para ver cómo están, ellos en su trabajo, ellos manifiestan, hay un grupo de ellos que manifiesta que ellos tienen, de acuerdo a la norma, solamente presentar un solo informe a cada mes. ¿No? Y el resto no tiene por qué dar ningún tipo de información. Entonces dicen, voy a acusar de acoso laboral. Si usted me sigue llamando por teléfono, si usted me sigue diciendo que me va a monitorear, voy a acusar de acosamiento o hostigamiento laboral. Entonces, quisiera que me aclare un poco el panorama sobre esta acción de algunos docentes. Bueno, tendríamos que ubicar primeramente los deberes de ambos. En todo caso, usted también tiene el deber, y eso está en su propia función, de monitorear toda la gestión pedagógica de la institución educativa a su cargo. De manera de que para el cumplimiento digamos, de la norma que en tiempos de pandemia ha señalado el aprendizaje remoto a través de Aprendo en Casa y de otras estrategias, necesariamente usted como director y responsable de la conducción en el ámbito pedagógico, además de administrativo e institucional, tiene la obligación de efectuar el monitoreo. Obviamente, supongo que habrá un horario, supongo que habrá un momento para hacerlo, y no constituye, en definitiva, conducta hostigadora el cumplir las funciones que le atañen como director. Generalmente es un tema que hay que aclararlo, es un tema que hay que trabajar bastante con los docentes, que muchas veces se sienten atacados
cuando una autoridad, digamos, en estas circunstancias especialmente, monitorea, supervisa, ¿no? O trata de llegar a establecer si se está cumpliendo bien o no su trabajo. Y no es con una voluntad, digamos, inquisidora, cuestionadora o de otro tipo. Es más bien, creo yo, un monitoreo orientativo, porque son los resultados en conjunto los que van a hacer la diferencia entre una institución educativa que está afrontando con éxito el reto del aprendizaje remoto, y es lo más importante de todo, por encima de las situaciones particulares y personales, es desde luego que el estudiante adquiera los aprendizajes necesarios, las destrezas indispensables, aún en esta circunstancia en la que nos encontramos. Muy bien, doctor. Muchas gracias por su respuesta. Y hay una pregunta un tanto relacionada a lo que ha manifestado el maestro, y es la pregunta y la consulta que hace la profesora Lourdes Estrada, y que creo que también nos va a llevar al análisis de algunas normas, algunas normas referidas a orientaciones para el trabajo pedagógico, ¿no? Orientaciones para el trabajo de los docentes en las escuelas. Profesora Lourdes Estrada, no sé si podría, por favor, plantearnos su pregunta. Buenas noches. Los saluda desde Tacna, la profesora Lourdes, agradeciendo a la maestra Maribel por este apoyo con las capacitaciones, y a usted, doctor Carlos, de antemano, muchas gracias por su respuesta. Sí, la resolución viceministerial 133 de este año, por ejemplo, no indica el uso de la rúbrica para la observación de clase que puede hacer el director en ese trabajo remoto. Sin embargo, el director puede insistir en usar este instrumento, y debido al uso de ese instrumento, el docente le niega la visita. ¿Puede el director proceder a denunciar al docente, o el docente puede tomar acciones legales al respecto? Gracias, doctor. Mire usted, gracias por la pregunta. Mire usted, una de las, digamos, debilidades del sistema educativo, hay que reconocer, me incluyo como padre de familia, bueno, ex padre de familia de exalumnos en todo caso, que han hecho uso del sistema educativo público, es un ambiente poco cordial, digamos, un ambiente en el cual la institución educativa tiene cierto clima laboral muy enrarecido. Ya hemos dicho que la desconfianza, la actitud crítica mutua entre todos los estamentos de la institución educativa, ojalá me equivoque, en la gran mayoría de los casos, de docentes a directores, de administrativos a docentes, de padres a docentes, de docentes, en fin, un cruce de desavenencias entre los actores de la institución educativa perjudican realmente el avance. Toda esta situación, aquello que no está en la norma, aquello que permita incluso un mejor desenvolvimiento de parte de los docentes, no debería ser objeto de una denuncia ni de un lado ni de otra parte. Debería ser más bien producto de una concertación, es decir, en la que los actores se pongan de acuerdo en una meta común y sin necesidad de recurrir a denuncias, sin necesidad de que cuenten con una norma expresa que permita ese acceso, por ejemplo, del director para monitorear, como se hacía en los casos, en los tiempos en que había educación presencial, sin valernos de los vacíos de la norma, podamos avanzar todos juntos en la gran misión que se tiene para educar, para dar una educación de calidad a nuestros estudiantes como se lo merecen. Yo en ese sentido sí haría una invocación siempre y permanentemente para que la institución educativa, a través de toda su comunidad de aprendizaje, realmente dé un significado cierto a esa expresión, comunidad, todos juntos en procura de un solo objetivo. Muy bien, doctor Ángeles, estamos creo de acuerdo en ese sentido.
Pero aquí digamos, lo que usted dice es cierto, ¿no? La dinámica al interior de la institución educativa muchas veces está cargada de desencuentros, ¿no? Entre todos los actores educativos. Entonces, ¿qué es lo que sugeriría en el sentido de que hay diferentes instrumentos para evaluar, así como lo hay para evaluar estudiantes, igual también para monitorear a docentes, ¿no? Ahora se habla de la rúbrica porque estamos también hablando de evaluación formativa, y si hablamos de una evaluación formativa a los estudiantes, también podríamos hablar, pues, ¿no?, de un acompañamiento con aras de mejora a los docentes. El instrumento más pertinente en este caso es, pues, la rúbrica, podría ser la rúbrica, pero aquí mencionó la profesora un término. Dijo, si el director podría denunciar. ¿Qué podría hacer un directivo frente a la renuencia de un docente a cumplir sus funciones? O sea, porque es todo un proceso. No es que el director lo denuncie al docente, digamos, ante un primer incumplimiento, sino qué es lo que sucede en ese periodo, doctor. No sé si me podría responder esa pregunta. Bueno, en tiempos actuales es muy difícil, por ejemplo, poder convocar al CONEI, ¿verdad? Pero sin embargo es digamos, es una instancia donde deberían de tocarse estos puntos tan sensibles, tan importantes y que tienen que ver con el funcionamiento de la institución educativa. Es el CONEI la primera instancia donde deben solucionarse estos impases, siempre dentro del espíritu de diálogo. Efectivamente, comunicando a la UGEL, solamente estaremos indicando de que existe un problema en la institución educativa que no hemos podido superar y que por eso estamos acudiendo a la instancia superior para que ella se encargue de superar el problema. El asunto pasa porque generalmente las comunicaciones que se envían no son en el tono de preguntar qué hago, sino indicar ya hechos que podrían constituir una falta, una sanción. Y es ahí donde comienza el círculo bajo el cual se producen denuncias de ida y de vuelta. El docente se cree denunciado y denuncia al director, y el director hace lo mismo, y nos pasamos durante todo el tiempo más ocupados en atender y solucionar denuncias que en lo principal, ¿no?, que es nuestra actividad educadora. Sí, doctor, eso es cierto, ¿no? Pero en realidad ahora, justo veíamos en el webinar anterior, cómo llevar a cabo la gestión escolar en este contexto, ¿no?, de educación a distancia. Y en todas las instituciones, creo, la gran mayoría, el directivo o el director o los directivos se reúnen con las diferentes comisiones, con los diferentes colegiados de las áreas curriculares a través de videoconferencias. Entonces creo que no habría ningún problema en ese sentido de convocar al CONEI, ¿no?, y poder, digamos, tomar conocimiento de algunas situaciones que están generando conflicto. Y como usted dice, doctor, creo que lo principal es la comunicación, ¿no?, tanto a los padres de familia como a los docentes, al personal administrativo. Es muy importante la comunicación. La maestra Gilda hace un comentario en el chat de que la rúbrica es para monitorear el desempeño docente solo en la fase presencial. No, porque la rúbrica es un instrumento, es un instrumento, la rúbrica, y que puede variar de acuerdo a las características del contexto actual, ¿no? Entonces se pueden hacer adecuaciones para saber exactamente qué es lo que se va a observar en el seguimiento a las sesiones remotas. No sé si algún docente tiene alguna otra pregunta ya para ir entonces cerrando y dando conclusiones. Creo que nadie más. Muy bien. Doctor Ángeles, muchísimas gracias. Buenas noches. No sé si me escucha. Sí, señora Maribel, ¿me permite? Sí, buenas noches. Sí, claro. Sí, sabe que tengo yo una preocupación
solicité el apoyo inclusive a la especialista de primaria respecto a una docente que formó el grupo de WhatsApp, y entonces yo le he solicitado estar en ese grupo como directora para poder acompañar o poder monitorear la labor, pero la docente no, pues hasta la fecha no me ha agregado, no quiere agregarme. Entonces yo no sé cómo está desarrollando el trabajo, ¿no? La docente. Solamente me remito a recibir el informe de fin de mes y bueno, ¿no? Sí tengo una queja de una madre de familia al respecto, que no está trabajando bien la docente, ¿no? Muy bien, maestra, su nombre, por favor. Ana Alarcón Delgado. Muy bien, maestra Ana. Sí, doctora, en relación a lo que mencionó la maestra, es cierto, ahora los docentes están, digamos, trabajando con diferentes recursos, ¿no? Tecnológicos, pero tendrían, por ejemplo, el uso del WhatsApp, lo ideal sería de que los directivos también formaran parte de esos grupos. ¿Qué pasa si los docentes no desean, simplemente niegan el acceso a los directivos? Sea en el WhatsApp, sea ahora en el Classroom, no le dan el acceso a los directivos. ¿Cómo entonces el directivo podría hacer ese monitoreo? Bien, en términos prácticos, lo ideal sería que en todo caso el director es el que forme el grupo de WhatsApp. Es un tema pedagógico, sí es cierto, pero creo que eso denota a estas alturas, y siempre ponernos en la hipótesis, no estoy resolviendo ningún caso en particular, eso quisiera aclararlo desde el inicio. Siempre poniéndonos en las hipótesis que nos están planteando, eso denota una desintegración. Desde luego no estamos echando aquí la culpa a nadie, no sabemos si es por alguna falta de comunicación, no sabemos si es que la comunicación no funciona de dirección a docentes o de docentes a director, o finalmente nadie quiere comunicarse, pero siempre creo que debo hacer la invocación, debo hacer siempre, tener presente, de que si bien el tema que hoy nos ha tocado intervenir como ponente se trata de la actividad disciplinaria, la potestad sancionadora que tiene el Estado, delegado en este caso a las instituciones educativas a través del director y a las comisiones de procesos administrativos, en el caso de la SUGEL y la ADREL, aunque estamos hablando de faltas, creo que más importante y más necesario que eso es encontrar un punto de entendimiento en el cual no sea necesario sancionar, en el punto en el cual no sea, digamos, estar señalando faltas o inconductas, sino más bien tendiendo puentes para que eso sea superado momento a momento, día a día. Ahora bien, entiendo que para eso es necesario mecanismos como el que ha planteado la docente que ha manifestado o intervenido antes que quien habla. Efectivamente, sería lo ideal que esté en el WhatsApp, pero lo real y lo concreto es que en este momento no lo está. Entonces hay que buscar mecanismos y estrategias que nos permitan integrar, no de una manera impositiva, sino de una manera dialogada. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Yo creo que ha estado bastante claro. Agradecerle su participación, agradecer justamente el hecho que usted haya aceptado la invitación para este evento, que creo que ha sido de mucho provecho para los docentes que teníamos dudas con respecto a ello, ¿no? Aquí el señor Jaime Ortiz también hace un comentario en el WhatsApp. Bueno, primero la profesora Lourdes también nos indica que sí, pues es cierto, ¿no? Lo primero es siempre socializar en reunión de trabajo colegiado los instrumentos que se van a utilizar, por ejemplo, para el monitoreo. Entonces, es una buena estrategia, ¿no? Porque yo creo que cuando todos conocen el instrumento bajo el cual se va a evaluar el desempeño, no va a haber mayores dificultades, porque se les va a explicar cuál es el propósito, cuáles son la estructura de dicho instrumento.
Y lo que nos menciona el maestro Ortiz es de que debería de existir un protocolo para la participación de los directivos, por ejemplo, en el WhatsApp de las aulas que se puedan ir generando, ¿no? O sea, en realidad debería existir, creo, un protocolo para la participación en WhatsApp de todos los integrantes, ¿no? Sean docentes, sean estudiantes. Nos pasa incluso a muchos que tenemos grupos de WhatsApp que a veces nos olvidamos para qué fue creado ese grupo de WhatsApp, ¿no? Bien, entonces, muchas gracias, maestro. Sería entonces, creo que aquí culminamos, doctor. No sé si usted nos puede dar unas palabras finales para cerrar este evento. Maribel, si me permite una última consulta. A ver, maestro, por favor, se presenta la región, por favor. Sí, doctor Carlos, una última consulta y tal vez qué hacer frente a esta situación. Y creo que es la problemática a veces que se presenta en las diferentes UGELes. En el caso de donde yo laboro también, siempre hay un asesor legal en las UGELes. Este asesor legal puede ser juez y parte, porque a veces hay casos que se presentan, ¿no? De la denuncia a un docente, y el docente pues necesita tener un abogado, y solamente el mismo abogado prácticamente, o sea, recibe la denuncia y él lo defiende. En ese caso, ¿qué hacer frente a esta situación, doctor Carlos? Porque prácticamente ahí, a veces el doctor simplemente cuando le conviene da a favor al docente, y cuando no le conviene, pues a la UGEL, como le digo que es como juez y parte. ¿Qué hacer frente a ese caso, doctor Carlos? Bien, en primer término debemos indicar que el asesor de dirección es, como su nombre lo indica, solo un asesor. Al margen de la formación profesional que tenga, puede ser asesor un abogado, puede ser asesor un docente o cualquier otro profesional. O incluso, si así lo decide dirección, simplemente que no tenga ninguna profesión. El caso es que al momento de recibir la denuncia, no es el asesor quien instruye o comienza toda la actividad disciplinaria de la que hemos estado hablando. Es siempre la Comisión de Procesos Administrativos quien se encarga de hacer todas las diligencias que hemos descrito en el procedimiento administrativo disciplinario. Claro, doctor, yo creo que se podría hablar de esa situación siempre y cuando pues uno de los miembros de la comisión de procesos disciplinarios fuera pues, ¿no? Uno de los miembros fuera también abogado de un denunciado o de un denunciante, ¿no? Ahí sería, creo, otra figura. Solo en ese caso. Ese caso, sí, pues, ese caso sí es absolutamente incompatible. En principio porque no solamente porque no puede ser juez y parte, sino porque estaría atentando contra la ética del servidor público. Eso también, doctor, ¿no? Siempre se ha hablado que las denuncias o ¿no? Las denuncias que realizan algunos actores de la comunidad educativa frente a otro, están enmarcados dentro de la ley de reforma magisterial, ¿verdad? Y podría darse el caso de una denuncia que recurra al incumplimiento del código de ética. Por supuesto, las dos, digamos, las dos columnas sobre las cuales se basan los incumplimientos o las presuntas faltas son la ley de reforma magisterial, en este caso, y la ley de código de ética del servidor público. Ambas situaciones son perfectamente instruidas en un proceso administrativo disciplinario y pueden constituir también faltas o infracciones. Ok, muchísimas gracias, doctor. Bien, creo que ya con esto cerramos. Ha sido una noche bastante provechosa. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Esperamos contar con su participación en alguna otra oportunidad. Nosotros seguimos con estos temas, viendo desde diferentes, hemos visto la parte tecnológica, pedagógica y de gestión, que justamente es lo que estamos revisando el día de hoy con usted. Muy bien, entonces muchísimas gracias, doctor.
Muy bien, muchas gracias, maestros. Entonces estamos invitándolos para el próximo webinar que se realizará también el próximo miércoles. Agradeciéndole una vez más a usted, doctor Ángeles, no sé si alguno de los presentes participantes quisiera también agradecerle al doctor Ángeles, que también ya se está despidiendo, especial. ¿Alguno, por favor? ¿Quién dice yo? Al menos de los que han preguntado. Sí, maestra Maribel. Sí. Agradecerle a su persona y también a los ponentes, al doctor Carlos, de quien nos ilustra estos temas que son de vital importancia, porque a veces nos agreden de una forma tal vez ilegal a nosotros y saber, ¿no?, nuestros derechos y podernos defendernos en esta parte, ¿no? Y es muy importante. Y tal vez en una próxima oportunidad haya temáticas más puntuales, porque sí, a veces, disculpen, pero en las mujeres a veces existe lo que es la corrupción, ¿no? Y siempre a veces quieren atentar contra los docentes y nosotros a veces estamos inválidos o prácticamente desamparados para podernos defender. Y siempre es necesario conocer estas normatividades. Agradecerle infinitamente, doctor Carlos y maestra Maribel, y a todos los ponentes que han estado en esta noche. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Bien, doctor, entonces ahí estamos nosotros cerrando. No sé si quiere usted dar algunas palabras finales. Sí, como no, las palabras finales son para felicitar el interés que tienen todos los concurrentes a estas actividades que nos ayudan a compartir simultáneamente conocimientos a lo largo y ancho del país incluso, y que supongo que nos ayuda a compartir experiencias también invalorables para el mejor desempeño profesional en cada uno de los puestos en que nos toca laborar. Muchas gracias por toda su atención. Muchas gracias, colegas, por su participación, por acompañarnos esta noche, así como las anteriores. Colegas, estaba justamente desde la semana pasada que vimos el tema de gestión escolar, es por lo siguiente, porque también dentro de la consultora, además de los cursos referidos a tecnologías, también vamos a brindar cursos dedicados a lo que es la gestión escolar, y que seguramente nos acompañarán algunos de los ponentes, así como otros profesionales especialistas en ello, para poder prepararnos, ya sea para un concurso, ya sea que también ya estemos ejerciendo el cargo y querramos consolidar o fortalecer alguna de las competencias directivas con las que contamos y debemos de contar, ¿no? Debemos de fortalecer. Yo creo que aquí lo importante que ha mencionado el doctor Carlos es siempre el diálogo, ¿no? La comunicación. La idea no es, como dice el doctor, estarnos denunciando, como dice el bien de ida y vuelta, y también no tener temor, eso sí va dirigido a los directivos, ¿no? A veces nosotros decimos, bueno, si vamos a monitorear, por decir, al docente, y el docente no quiere y comienza a indicar algunos vacíos también que puede tener la norma, como que hay cierto temor. Yo creo que hay una frase que a mí me parece súper interesante, que es el miedo paraliza, y nosotros no debemos de sentir miedo. Lo que sí tenemos que tener claro es el conocimiento de las normas, ¿no? Mientras uno se conduce de acuerdo a norma, no va a haber ningún problema, colegas. Se lo digo también por experiencia. Ahora, si vamos a tener temor a las denuncias, o sea, el docente que tiene temor a ser denunciado, realmente le sugiero que no postule a un cargo directivo. Porque las denuncias, siempre que ocupemos, no solamente un cargo directivo, cualquier cargo dentro de en la función pública, estamos expuestos a las denuncias, ¿no? Pero, como les digo, si uno actúa de acuerdo a norma, va a tener que responder esa denuncia. Y probablemente eso quede, pues, digamos, sin efecto, ¿no? Porque hay, como bien mencionó el doctor Carlos, hay todo un proceso, ¿no? A partir de la instauración del proceso administrativo. Antes de ello, incluso nos pueden denunciar y
una comisión podría determinar que no hay mérito a iniciar proceso administrativo, así es que quedó en una simple denuncia sin fundamento. Pero si llegara a pasar, todavía hay todo un proceso en el cual nosotros pues podemos demostrar que nos asiste la razón, ¿no? O podría ser al docente también. Hay un hilo muy delgado en esto del hostigamiento y el acoso. Ahora es muy sensible, colegas, porque en esta etapa lo que debemos de evitar justamente son esos conflictos, colegas. Porque es una etapa en la cual nosotros debemos de mantenernos tranquilos, no podemos estar tan estresados ni angustiados, porque en este aislamiento surgen pues también estas etapas de depresión. Y cuando uno está con depresión, angustia, ansiedad, estrés, nuestras defensas bajan. Y por lo tanto estamos más expuestos a ser contagiados por el COVID-19. Entonces, lo que debemos procurar es un ambiente de armonía, o tratar por lo menos, y como bien lo mencionaba la maestra Gilda, hacer reuniones colegiadas, ¿no? Los que son directivos y los que son docentes, propiciar también, solicitar nosotros reuniones cuando algo no tenemos claro, cuando creemos que nos está afectando de alguna manera la comunicación que tienen los directivos con nosotros, darlo a conocer, colegas. O sea, no quedarnos con ello, porque el quedarnos con esa duda de que si el director está actuando en contra mía o que si le caigo mal, etcétera, etcétera, va a ser de que nosotros estemos percibiendo de manera a lo mejor incorrecta esas actitudes. Entonces, yo creo que lo principal es conversar, ¿no? Conversar y tratar de solucionar. Ya lo otro, pues, ya debería ser lo de la potestad disciplinaria en estos tiempos, ya debería solamente ser para situaciones de total incumplimiento de las funciones, en este caso ya sea del docente o el directivo, en realidad de cualquier funcionario público, ¿no? Y como bien lo mencionó el maestro Valencia, en todas las instituciones públicas lamentablemente hay pues actos de corrupción. Entonces, estas medidas, estos procedimientos disciplinarios deberían ser justamente para cortar con estos actos de corrupción, ¿no? Como tal. Pero no, el director pues no haría bien en denunciar a un docente. O sea, si bien es cierto, puede haber un incumplimiento de no presentación del informe, no querer ser monitoreados, etcétera, pero primero es un diálogo. Luego solicitarle informe a los docentes del porqué del incumplimiento, qué está sucediendo, qué está pasando. O sea, agotados todas esas, digamos, todas esas vías, es que recién uno podría pensar en informar un incumplimiento de funciones por parte de los docentes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Yo sé que es difícil a veces con tantas actividades que tenemos, y en un día de semana, así que se los agradezco el doble. Muchas gracias, maestros. Buenas noches, entonces.